Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Le invito para que abra su Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Allí estaremos refiriéndonos al texto de las Sagradas Escrituras, diciéndonos el Señor mediante su santa y divina palabra. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el evangelio glorioso del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundantemente con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Oramos al Señor. Padre querido, queremos agradecerte en esta tarde que nos has dado el abrir las Escrituras. Mediante las Sagradas Escrituras podemos, Señor, en esta hora poder, Señor, tener un entendimiento de cuál sea el mensaje que tú quieres comunicar en estos tiempos, Señor, a tu pueblo, el cual, Señor, siempre ha estado allí para todo aquel que quiere vivir de una forma justa, santa y piadosa. Gracias te damos, Señor, porque también nos has fortalecido y nos has tenido por fieles para confiarnos este evangelio, habiéndonos llamado desde la ignorancia, de la incredulidad y de la potestad del diablo a tu glorioso reino, Señor, para que pudiéramos anunciar las virtudes de tú quien nos ha llamado. Por lo que te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos.
Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, nosotros podemos ver la gran diligencia que tenían los apóstoles por mantener la sana doctrina. ¿Por qué? Porque ellos comprendían el valor de la sana doctrina. Y hoy es algo de lo cual muchas veces se habla, de la sana doctrina, y se entiende que es parte de un grupo más conservador o un grupo más tradicionalista, que uno debe estar abierto y expuesto a los cambios y abierto en la manera de pensar para ir adaptándose a los tiempos que vivimos. Pero nosotros podemos mirar, hermano, una cualidad de las Escrituras, que las Escrituras son la palabra de Dios, y que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará sin cumplirse, y que las Escrituras fueron encarnadas por el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan dice acerca del Señor Jesucristo que Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Y nosotros podemos mirar que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, si bien hay una necesidad de tener una mente abierta para poder llegar a comprender el pensamiento generalizado de estos tiempos, pero eso no nos tiene que llevar a nosotros a querer formar o conformarnos a ellos, sino tenemos que buscar justamente mantener la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la sana doctrina o la palabra doctrina significa molde que da forma. Amén. Cuando uno cambia de molde es porque ya quiere obtener otra forma, pero cuando entiende que la forma a la cual es formado es un modelo perfecto, ¿a qué forma nos formamos nosotros? A la forma de Cristo, a la manera de Cristo, que como Cristo es, nosotros podamos ser en este mundo, ¿no es cierto? Lo que nos va llevando a que nosotros seamos como Cristo es la enseñanza del Señor Jesucristo. Amén. Las enseñanzas, las palabras del Señor Jesucristo, la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces, así como había en aquellos tiempos una necesidad de preservar la sana doctrina por el valor que ésta tiene para formarnos a la imagen de Cristo, la misma diligencia y la misma preocupación tenemos que tener hoy en día. ¿Por qué? Porque si cambiamos el molde, los cristianos van a tomar la forma de otro Cristo. Y la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo Cristo, un solo mediador entre Dios y el Padre. Es más, si nosotros le queremos ver a Cristo, basta con abrir las Escrituras para que le podamos identificar a Cristo y entender que si nosotros queremos ser como Él, el modelo y el ejemplo de vida ya fue dado. Hay cosas que el Señor Jesús hizo y que las dejó como enseñanza. Algo muy característico es lo que hizo, por ejemplo, en la Santa Cena, que siendo Señor y Maestro, y que por cierto lo es, se ciñó y tomó un librillo y lavó los pies de sus discípulos, tomando la condición de un siervo, dejando así ejemplo. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios, el que quiere ser más grande tiene que ser servidor de todos. Y no buscarse servirse de todos, sino servir a todos. Entonces, si nosotros cambiamos el molde, o sea, cambiamos la doctrina, no vamos a poder formarnos a la imagen de Jesucristo. Para formarnos a la imagen de Jesucristo, tenemos que formarnos, o sea, ser derramados en el molde original. Y el molde original son las palabras del Señor y la doctrina que es conforme a la piedad. Por eso es la diligencia que el apóstol Pablo tenía. Y él tenía un encargo aún mayor. ¿Por qué? Porque él se sentía responsable por el evangelio que le había sido confiado. Si usted lee, por ejemplo, las palabras que nosotros que hemos citado aquí en el capítulo 1, en el verso 10, dice: para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos, preste atención a esto, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el evangelio, el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí
me ha sido encomendado. Él sentía un encargo. O sea, él tenía que defender el Evangelio porque entendía que le había sido revelado, no por hombre, sino que le había sido revelado de Dios. La revelación que él recibió del Evangelio, que es el que compone todas sus cartas, que justamente explica cómo el cristiano puede formarse a la imagen de Cristo. Pues cuando nosotros abrimos el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento, ¿qué nos encontramos? La vida del Señor, ¿no es cierto? Un ejemplo de vida maravilloso. Y después nos encontramos con los primeros discípulos, viviendo la vida que vivió el Señor Jesucristo. Pero en ninguna de ellos se nos enseña cómo nosotros podemos vivir la vida del Señor, ni tampoco cómo podemos vivir la vida de los primeros discípulos. Pero el apóstol Pablo, en todas sus cartas, al igual que los demás apóstoles, el apóstol Juan, el apóstol Santiago y el apóstol Pedro, que había una congruencia, que había una armonía en lo que escribían, y aún a veces había también un respeto y una reverencia. Por ejemplo, el apóstol Pedro en una de sus cartas dice, aquellos que vanamente hablan de cosas que no entienden, trastornando la palabra de Dios, como muchos han trastornado el mensaje de nuestro hermano Pablo, que aunque es difícil de comprender, pero sabemos que es de parte de Dios. O sea, como que tenía reverencia, decía, verdaderamente no es fácil de comprenderlo, pero sabemos que viene de parte de Dios. Entonces los que tienen inflamada la mente o hinchado la mente, trastornan las palabras del apóstol Pablo. Entonces, mostrando y certificando que el mensaje que Pablo traía había sido revelado por Dios, y ellos le daban la diestra en señal de aprobación, en señal de compañerismo. Entonces, por ahí no hablaba Juan, o no hablaba Santiago, o no hablaba Pedro, las mismas cosas que hablaba Pablo, pero todos ellos, ninguno de ellos, discutía que lo que Pablo enseñara no fuera de parte de Dios, sino todo lo contrario, especialmente Pedro, que era uno de los principales de la iglesia primitiva. Entonces Pablo sentía un encargo personal por el cual defender la doctrina, porque él había recibido la sana doctrina. Dice este bendito, glorioso evangelio que a mí me ha sido confiado, teniéndome por fiel el Señor, siendo más abundante la gracia y la misericordia, siendo yo un injuriador, un perseguidor y un blasfemo, fue mucho más abundante la gracia, la misericordia con la gracia, que todos los males que hice. Entonces sentía él la responsabilidad. Entonces, hermano, si bien hay que tener una mente amplia, abierta, para poder entender el pensamiento de cómo hoy las personas reciben el mensaje del Evangelio, pero esto no nos tiene que llevar a querer modificarlo o adaptarlo a las generaciones, porque por todas las generaciones la palabra de Dios sigue siendo viva y sigue siendo eficaz. Hoy yo meditaba en el llamamiento y en el apartamiento de Eliseo, cómo Dios lo apartó para el ministerio de Eliseo. Él estaba arando la tierra de su padre, cinchado por 2 bueyes, tratando de mantener el arado sobre el surco, y de repente pasa Elías y un borde del manto lo roza. Un borde del manto le bastó y le fue suficiente para ir, quemar los bueyes, asarlos con el yugo, asarlos con la misma madera del yugo, hacer banquete, comer y decir, bueno, ¿dónde moras? ¿Dónde reposas? Porque a partir de ahora yo soy tu discípulo. ¿Qué te hice yo? ¿Qué quieres conmigo? Pero ella entendía un borde del manto. ¿Qué fue lo que hizo que el roce del borde de ese manto lo separara? No fue un borde de una pieza de tela, sino una unción específica que le trajo convicción al corazón de que tenía un llamado de parte de Dios a seguirlo a Elías. Así como, sin importar cuán rebuscadas puedan ser las palabras, cuán elocuente. Amén.
Es una gracia el poder predicar. Dice que el príncipe de los predicadores, que es Spurgeon, era un hombre analfabeto prácticamente y con grandes conflictos emocionales. Tenía grandes conflictos internos, muchos de ellos los lidió por años y por años tuvo que lidiar sus conflictos emocionales. Y era prácticamente un hombre sin letras. Sin embargo, trajo un avivamiento en su zona y ninguno de los que hablaba en esos tiempos, que eran contemporáneos a él, hablaban como él la palabra de Dios. ¿Por qué? Por la gracia. Entonces, a veces no importa cuántas palabras utilicemos, lo que importa es que si esas palabras vienen por la dirección de Dios, pueden traer convicción a un corazón y llamarlo o apartarlo para este evangelio. Así como, por ejemplo, Mateo, cuando estaba en la mesa de los cambistas, ¿qué le dijo el Señor? Sígueme. No le dijo como a Natanael, yo te vi cuando estaba debajo de la higuera. No, sígueme. No le dijo, no hay un hombre piadoso como tú. No, le dijo, sígueme. Le bastó, le fue suficiente. Fue como el borde del manto. ¿Qué es lo que trajo? El Espíritu Santo trajo la convicción a los corazones. Entonces, si nosotros queremos que haya un impacto, tenemos que ser fieles a lo que nos fue confiado. No puedo yo adaptar el mensaje para hacerlo popular, para hacerlo más aceptable. Tengo que pensar en que las generaciones van cambiando, la maldad va en aumento, la ciencia va en aumento, la desesperanza va... Tengo que pensar en todas esas cosas que tal vez piensan los sociólogos, pero todo eso no me puede llevar a mí a querer modificar el mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje es un molde que da forma y que lo forma al que lo recibe a la misma imagen de Jesucristo. Entonces lo tengo que mantener limpio el molde. Te veo como un molde, cuando se utiliza muchas veces, empieza a desquebrajarse, empieza a quedar algunos restos. Si uno no lo limpia el molde, las próximas piezas no toman la misma forma. Entonces uno tiene que mantenerlo lo más limpio, lo más puro posible. ¿Para qué? Para que los que son vertidos dentro de ese molde salgan a la forma y a la imagen de Jesucristo. Entonces, por eso de ahí la diligencia que tenía el apóstol Pablo, porque él sentía un encargo, decía, la ley no ha sido dada para los justos, sino para los transgresores, para los parricidas, los matricidas, los sodomitas, para los injuriadores, para los secuestradores, toda una lista de personas que uno dice son personas depravadas, son personas trastornadas, porque un matricida es una persona trastornada, sin sensibilidad. Pero fíjese lo último de lo cual dice, también es dada para los que se oponen a la sana doctrina. Y dice, a la sana doctrina que es según el glorioso evangelio que a mí me ha sido encomendado. Por eso es que tenía la diligencia, porque él sentía una responsabilidad con lo que le había sido encomendado y él se veía como el perito arquitecto de un edificio que se estaba comenzando a edificar y que había puesto el fundamento, el cual era Cristo, y cada uno tenía que mirar cómo sobreedificaba sobre él, pero especialmente a aquellos que eran sus discípulos. Esta es una de las cartas pastorales a las cuales le habla a un anciano de la iglesia, pero que a la vez no era anciano, era joven. Y le decía, te he puesto en esta región de Macedonia, ¿para qué? Para que algunos, dice, para que algunos que no enseñen doctrinas diferentes, para que no enseñen doctrinas diferentes. Te he dejado como un veedor, te he dejado como un custodio de lo que has oído y de lo que has recibido de mí. Y mira, ten cuidado de ti, ten cuidado de la doctrina. En otras partes le dice, amén, bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros miramos, hermanos queridos, ¿cuánto
valor tiene lo que nos fue confiado? Porque al igual que a él, a nosotros también nos fue confiado, porque nosotros lo hemos recibido. No nació de nuestra buena intención. Nosotros es algo que tomamos, que lo hemos recibido y que lo comunicamos. Entonces tenemos que tener responsabilidad, tenemos que tener diligencia en cuanto a mantener el molde limpio, sin corrosión del mundo, sin adherencias del mundo, para que sea lo más limpio posible el molde, para que los que son derramados dentro de ese molde tomen la forma de Cristo. Por supuesto que sí que tenemos que tener. Porque ¿qué es lo contrario de ello? Vamos a leer entonces capítulo 6, verso 3 de esta primera carta. Capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Esa palabra, envanecerse, significa tener un pensamiento que no tiene provecho, tener una idea sin provecho. Eso es lo que significa estar envanecido. Tener un pensamiento, querer llevarlo a cabo y ese pensamiento o esa idea o ese plan no tiene ningún provecho. Así es el que enseña cualquier otra cosa que no se conforman a las palabras del Señor Jesucristo y a la sana doctrina. Todo el esfuerzo que hace, no importa que sea motivacional, no importa que sea estratégico, no importa de qué carácter sea. Yo lo puedo ordenar como motivacional, lo puedo ordenar como estratégico, lo puedo ordenar como actual, pero si no se conforman a las palabras del Señor Jesucristo y a la sana doctrina, entonces el tal está envanecido. Lo que lleva adelante no va a tener ningún provecho. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas y de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Yo puedo traerle a usted una enseñanza motivacional o una enseñanza de estrategia, de marketing, de cómo poder influenciar a las masas, y usted puede escucharme y puede quedar hasta anonadado, maravillado por las palabras, ¿cierto? Pero después va y corrobora con lo que está escrito, o si tiene conocimiento de lo que está escrito, usted va a escuchar y va a decir, está todo muy lindo, pero de la Biblia no me hablaste nada. De la palabra de Dios no me hablaste nada. Entonces, ¿no le va a generar a usted una sospecha? A mí me pasa. A mí me pasa cuando yo escucho a alguien, por más que el tono sea, el tono de voz lo suba, le dé un cierto tono de dramático o de simpático o por más elocuencia, por más palabras, pero cuando lo que escucho veo que no concuerda con lo que la Escritura enseña, en mí despierta sospecha. Puedo decir, qué lindo que habló, que muy lindo, pero para el mundo, para la iglesia, ¿qué tiene que ver? Si la iglesia se nutre, es espiritual y se nutre de la palabra de Dios. El alimento para nosotros, ¿cuál es? La palabra de Dios. Por algo la Biblia la compara con vianda, la compara con leche. Dice el apóstol Pedro, decía como niño recién nacido, la leche no adulterada. Todavía no os puedo dar vianda o es necesario dar leche porque todavía no soy maduro, habiendo entre vosotros envidias, pleitos, contiendas. Y fíjese de lo cual dice, nada sabe de donde nacen sospechas, envidias, pleitos y contiendas. O sea que mientras yo estoy entretenido con enseñanzas, con fábulas humanas, estoy como dando vuelta, porque estoy en un círculo vicioso donde no tengo ningún provecho, donde no tengo ninguna edificación, donde no tengo ningún crecimiento. Por eso leíamos en el capítulo 1 que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, te he dejado, ¿para qué? Para que vigile, para que no se hable otra cosa que no sea conforme a la sana, que no sea a la sana doctrina.
que no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación en Cristo, que es por medio de la fe. O sea, acarrean disputas pero no edifican. Nacen blasfemias, nacen contiendas pero no edifican. Entonces podemos estar entretenidos hablando y hablando y hablando, pero no nos estamos edificando. Pero si por el contrario velamos y preservamos el molde que Dios nos ha concedido, que es la sana doctrina, y lo preservamos limpio, sin impurezas, sin adherencias del mundo, sin adherencias del pensamiento del hombre, sin adherencias del sentimiento y del corazón del hombre, lo mantenemos limpio, cuando alguien se derrame dentro de ese molde, ¿qué forma va a tomar? La forma de Cristo. Amén. Entonces, tiene que haber una diligencia, tiene que haber una vigilancia. Amén que sí. Lo ha oído en esos tiempos y también es necesario que en estos tiempos, eso no nos tiene que llevar a no pensar cómo está la sociedad hoy en día, cuáles son los conflictos, tenemos que pensar. Pero eso no nos lleva a que modifiquemos el molde para adaptarlo a la sociedad, porque vamos a sacar una cosa deformada. Vamos a sacar algo deformado, porque el ejemplo por excelencia es Cristo, y para que alguien se forme a la imagen de Cristo tiene que ser derramado en la sana doctrina, en la doctrina que es conforme a la piedad. Por eso dice, si alguien enseña otras cosas que no son conforme a las palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, esa palabra piedad es algo que también nos tiene que llevar a pensar. ¿Por qué? Porque piedad significa cauto, reverente delante de Dios. Una persona piadosa es una persona cauta que cuando se mueve, ¿vio cuando alguien se mueve con cautela? Se mueve con cautela ¿para qué? Para no errar el paso, para no cometer un accidente o no ser responsable de un accidente. Se va moviendo con cautela para no ofender, para no agredir, para poder mantener un clima de armonía, de paz. Amén. Con ausencia de pleitos, con ausencia de enemistades. Entonces, para que alguien se pueda mover en esa atmósfera, tiene que moverse conforme a la piedad. Tiene que moverse con esa cautela. Entonces, si yo traigo mi idea, traigo mi pensamiento, mi razonamiento, me voy a ir desviando. Mi enseñanza no se va a conformar a las palabras del Señor Jesucristo, ni a la doctrina que es conforme a la piedad, y de esas enseñanzas nacen las envidias, nacen los pleitos, las sospechas. Pero de lo que es conforme a la palabra de Dios, la iglesia dice amén. Cuando alguien enseña algo que se conforma a las Escrituras y lo corrobora con las Escrituras y dice, no, pero lo que está hablando el hermano, lo que está hablando la hermana, lo está hablando de la Biblia, está exponiendo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la iglesia? Amén. Por eso dice, este mandamiento nace de un corazón limpio, de un amor no fingido. Te encargo esto y este mandamiento, allí en el capítulo 1 que hemos leído de esta carta, dice, esto nace de un corazón limpio, de un amor no fingido, de alguien que tiene una cautela, que tiene un cuidado de lo que le fue encomendado, entendiendo el valor que tiene lo que le fue confiado, que requiere de nosotros que seamos fieles, que seamos diligentes en preservarlo. ¿Por qué? Porque lo contrario trae sus consecuencias. Lo contrario trae sus consecuencias. Usted mira, comúnmente, a veces hoy más que nunca, uno mira y a veces están uno discutiendo un predicador con otro y acusándose unos a otros. Sin embargo, no habría necesidad de eso si uno enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque contra la verdad no se puede ir, sino por la verdad. Y si uno mantiene el molde limpio, lejos de las adherencias del mundo, de los pensamientos como hombre, y el molde se mantiene limpio, el que es sincero y que mira las Escrituras y que se guía por lo que está escrito, dice, no, pero lo que está enseñándose ahí es conforme a la palabra de Dios. Entonces no le basta otra cosa que decir amén.
y se edifica. ¿Por qué? Porque recibió una enseñanza que le trajo un conocimiento, una edificación conforme a la fe y a las palabras del Señor Jesucristo. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, la piedad tiene gran ganancia. Versículo 6 del capítulo 6 de la primera carta del apóstol Pablo a los Timoteo, le dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada con contentamiento. Bueno, ahí lleva también el hecho de que ahí habla el apóstol Pablo de que el obrero de Dios tiene que estar contento con lo que tiene y que no tiene que ambicionar, porque muchos por ambicionar las cosas de este mundo han caído presas del lazo. Dice, por ambición, por hacerse codiciosos, ambiciosos, muchos han, dice, caído en tentación y en lazo y en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces ahí habla no solamente de cuál debe ser, por eso son cartas pastorales. ¿Por qué? Porque le está hablando a su discípulo Timoteo y le está diciendo, mira, la doctrina es importante, el molde hay que cuidarlo, tiene que estar libre de las adherencias del mundo y de los pensamientos del hombre, porque los que son derramados dentro de ese molde van a tomar la forma de Cristo si lo mantenemos limpio. Si no lo mantenemos limpio, va a distorsionarse y de la distorsión van a venir los pleitos, las necedades, van a venir las envidias, las disputas, van a venir las contiendas. Amén. Entonces le habla del valor que tiene el molde que le fue confiado, de la tarea que ellos tienen y la responsabilidad de preservarlo limpio, pero también les habla de cuál es el salario. ¿Sabe cuánta gente tropezó y creyó que si querían llegar a ser pastor o querían llegar a abrir una iglesia para poder enriquecerse? Y lo que menos hicieron se enriquecieron y se tropezaron. O buscando la forma de enriquecerse se desviaron, porque se desviaron abandonando la sana doctrina. Entonces el que verdaderamente tiene un llamado a ser obrero de Dios, tiene que entender que teniendo sustento y teniendo abrigo ya tiene que estar contento, porque lo que es más de esto ya es deslizarse. Lo que es más de esto ya es deslizarse. Y muchos han tropezado y han caído en tentaciones y lazos. Un lazo y que es como una trampa, se pone ¿para qué? Para que alguien caiga en ello. En el mundo, en el sistema de este mundo que no le pertenece al Padre, porque dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, proceden del mundo, ¿no es cierto? En el mundo hay muchos de esos lazos y tenemos que ser conscientes que están ahí para que nosotros caigamos, como la tentación. La tentación es como pecar con carnada. Si uno no le pone carnada al anzuelo, no va a sacar nada por más que lo tire. Tiene que tirar el anzuelo, pero de ponerle carnada. ¿Qué es lo que se encuentra el pez? Con la carnada, pero detrás de la carnada el anzuelo. Así es la tentación. Así es el lazo, como una trampa preparada para que alguien caiga. Entonces hay muchos anzuelos con carnadas y hay muchos lazos puestos en el sistema del mundo. ¿Para qué? Para que caigan los escogidos de Dios. Para que caigan los que fueron llamados. Y muchos caen. ¿Por qué? Porque no fueron formados, no fueron instruidos, o habiendo sido formados y habiendo sido instruidos, descuidaron la palabra de Dios. Descuidaron la palabra de Dios, no la guardaron en su corazón se movió para el lado del mundo, entonces como que la palabra cayó al costado del camino. Si usted sale a sembrar y hace surco para la semilla, ¿la tira al costado o la tira en el surco? La tira en el surco. Pero el surco es el corazón del hombre. Y la semilla es la palabra de Dios. Si el corazón se mueve para el mundo, entonces Dios pone la semilla, pero el corazón se movió. Si el corazón está
abocado y enfocado a Dios, por eso dice, donde está vuestro tesoro está vuestro corazón. Si Dios es el tesoro de uno, el corazón está ahí, en la mano de Dios. Y Dios pone la semilla y da fruto del 30, del 60 y del 100 por uno. Pero si el tesoro está en el mundo, empezando a codiciar las cosas materiales, las cosas del mundo, el corazón se mueve. La palabra cae, la palabra cae, la palabra cae. Pero ¿sabe dónde cae? Al costado del camino. ¿Quién se la lleva? Las aves del cielo, Satanás. Se la lleva. Se la roba. Que es el que tendió los lazos, que es el que puso los anzuelos con carnada para pescar. Para truncar los planes y los propósitos de Dios en los escogidos. Por eso es que tenemos que ser sensatos en cuanto a la forma en que pensamos, tenemos que ordenarnos conforme a la palabra de Dios, tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios, salir adelante por la palabra de Dios. Y de ahí el valor que también tiene la iglesia, que tienen los pastores. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en la iglesia es donde Dios puso a los apóstoles, a los profetas, a los pastores, a los evangelistas y a los maestros, ¿cierto? Así dice la Escritura. El que descendió es el que ascendió y el que ascendió es el que repartió dones, dando, amén, a la iglesia, en la iglesia los dio los dones. Yo soy pastor y soy maestro por la gracia y la misericordia del Señor. Pero si alguien desecha la enseñanza, si alguien desecha venir a recibir la enseñanza, si alguien desecha levantar un teléfono y consultar, si alguien desecha tomar un consejo de mí, por más que pueda tener los dones para poder instruirle, para poder perfeccionarle, estoy atado de mano. No puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer? Si esto no es por la fuerza, es para el que cree y para el que quiere. Pero si alguien aprovecha, si alguien que tiene una situación dice, no, yo la verdad esto no lo puedo resolver, pero ¿podrá ayudarme el pastor? A ver, lo voy a llamar. Pastor, mire, estoy pasando, pero tiene un consejo de parte de Dios, una palabra de parte de Dios, y buscamos, y hay consejos para todas las situaciones del hombre. Es increíble. Mire, hay un pastor que el lunes estuvo predicando, el pastor Daniel González, que habló sobre economía. ¿Qué habilidad? ¿Cómo es la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios? Porque el hombre te enseña de todas las cuestiones económicas, pero te enseña con pasajes bíblicos, con ilustraciones bíblicas, te muestra. Por medio de la Biblia te ilustra con la palabra de Dios y te dice, ve esto, esto también sucedió, esto también está enseñado por la palabra. Y te enseña cosas materiales, pero con la palabra de Dios. ¡Qué gracia! Me quedé maravillado. Pero es que conforme al llamado, conforme a la actividad propia como miembro del cuerpo para la edificación de los santos. Y me fue de gran bendición. Entonces, hermano querido, en la iglesia, de ahí el valor que tiene la iglesia, y el estar en la comunión de los santos, el estar en la comunión de los santos para ir siendo perfeccionado, para justamente no caer en la tentación y no caer en el lazo y poder salir adelante por medio de la fe que es en el Señor Jesucristo, que recibimos por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Y si nosotros permanecemos en la iglesia y somos enseñados y salimos adelante por la fe que es en el Señor Jesucristo, hermano querido y hermana querida, la Escritura dice que vamos a ser bendecidos en todo lo que emprendamos. ¿Por qué? Porque el que mire la perfecta ley de la libertad para ponerla por obra, este es bienaventurado en todo lo que hace. Este es bienaventurado en todo lo que hace. Entonces tendrán valor en estos días de tanta confusión, de tanta crisis, de tanta información y desinformación. ¿Por qué? Porque hay tanta información que llega que al final en vez de informar, desinforman. Tendrá un valor la guía, la dirección de Dios por medio de su palabra, por medio de lo que Él estableció en la iglesia para el perfeccionamiento de los santos. Por supuesto que lo tienen, y de gran valor es, y es pérdida no sacar provecho de ello. Por eso dice, gran ganancia es la piedad acompañada con contentamiento. Si a mí un trabajo me va a apartar de congregarme, de servirle, de cumplir con el ministerio, prefiero dejar ese trabajo. Y algunos pueden decir, sí, pero no es bíblico, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. A mí alguien me dijo eso. Y yo le dije, mira, si lo que tú dices es muy cierto.
Pero la Biblia también habla de un trabajo, de un negocio. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, ¿por qué me buscáis? Y también habla de un trabajo, del que trabaja en la predicación del Evangelio. Entonces puede que uno no lo vea ni se dé cuenta del valor que tiene, pero los que fuimos llamados a esto y que sentimos el peso y la responsabilidad, no sabremos lo que significa y el valor que tiene el trabajar en ello, aunque no sea remunerable. Pero tiene un valor. Y como Dios no es deudor de nadie, y Él no dejará sin recompensa a los que le sirven, entonces uno no debe trabajar mirando por beneficiarse, sino por beneficiar a los demás. Y si trabaja de esa forma para el Señor, sepa que va a tener gran galardón de parte de Dios. Hermanos, hasta aquí la exposición de la palabra del Señor. La verdad, cuando el Señor lo toma a uno y lo va llevando, es como que el Espíritu Santo viene en los pensamientos, vienen los pasajes bíblicos y uno podría seguir estando aquí hablando y hablando, pero sabemos que tenemos que tener un orden, es más, sobre todo en estos tiempos que hay hasta un tiempo determinado para los cultos y eso, pero agradecemos al Señor que no nos falta su palabra. Agradecemos al Señor que no nos falta su palabra. Yo soy una persona agradecida. ¿Cuántos la reciben? ¿Cuántos la valoran? No sé, eso lo sabe Dios hasta dónde va a llegar. Yo sé que en estos tiempos la palabra de Dios va a correr como río. Amén. Va a correr como río, porque dice que toda la tierra será llena de la gloria de Dios y del conocimiento del Señor. Y el conocimiento de Dios viene por medio de la revelación, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y si se revela por fe, la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios está corriendo. Amén. Hermano querido, hasta aquí la exposición de su palabra que alumbra. Padre, queremos agradecerte por tu palabra, cual llegar a nosotros mediante la unción, el poder del Espíritu Santo, para alumbrarnos así los ojos de nuestro entendimiento, a fin de que seamos entendidos en cuál sea, Señor, el propósito de tu voluntad. Y así como en aquellos tiempos, en estos tiempos también, Señor, necesitamos tener esa diligencia y ese cuidado por aquello que nos fue confiado, entendiendo el valor que tiene, que este molde se encuentre limpio, libre de las adherencias del mundo y de los pensamientos como hombre, porque este molde nos forma y nos conforma a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Por eso te damos gracias que nos has tenido por fiel para confiarnos este Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado y santo sea su nombre. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,
consiga una